A ver, una pregunta que creo que nos hemos hecho todos. ¿Alguna vez se ha comenzado algo? ¿Un proyecto, una dieta, un cambio de vida, con toda la energía del mundo? Ujú. Y de repente, unas semanas después, esa motivación, ¡puf!, se desvanece. Y todo se siente como una carga. Es una experiencia casi universal, ¿sí? Es ese punto de inflexión que define si una transformación se consolida de verdad o si, bueno, se queda en otra buena intención. De eso precisamente vamos a hablar hoy. Nos vamos a sumergir en ese espacio crítico. Mm, Tenemos una serie de apuntes y reflexiones que le dan un nombre que me parece muy potente. El Valle del Cansancio. el Valle del Cansancio suena bastante descriptivo. Totalmente. La idea es entender qué es exactamente este valle, por qué es tan peligroso para cualquier cambio que queramos hacer, y lo más importante, qué herramientas nos dan estas fuentes para atravesarlo con éxito, usando una historia, la de un pescador llamado Pedro. ¿Bien? Bueno, vamos a desglosar esto. La definición que proponen me parece un punto de partida perfecto. Sí. Lo definen como el espacio intermedio donde lo viejo ya no satisface, pero lo nuevo aún no se manifiesta. Es como un limbo. Un limbo, me gusta esa palabra. Ya no quieres estar donde estabas. Pero el destino al que quieres llegar todavía no se ve en el horizonte. Y es ahí, en ese limbo, donde operan fuerzas psicológicas muy concretas. Ok, entonces, ¿qué pasa en nuestra mente cuando caemos en ese valle? Bueno, las fuentes identifican 4 elementos clave. El primero es lo que llaman el desgaste del novedad cero. Novedad cero. Sí, pensemos en el día 1 de cualquier cosa. Un gimnasio nuevo, un negocio, un hábito. Hay adrenalina, hay motivación, se siente como una aventura. Pero, esa sensación tiene fecha de caducidad. Totalmente. Me recuerda a cuando decidí aprender a tocar guitarra. La primera semana fue emocionante, ¿sabes? Mis dedos dolían, pero era un dolor de progreso. Ajá. A la tercera semana, mirar esa guitarra en la esquina ya no era una invitación, era un recordatorio de mi falta de constancia. La aventura se había convertido en trabajo. Exactamente. La mente empieza a percibir el cambio como trabajo pesado. El valle opera a través del aburrimiento, de la repetición. Y el gran riesgo aquí es confundir la ausencia de emoción con la ausencia de propósito. Claro, pensar si ya no lo siento como antes, quizás ya no lo quiero de verdad. Esa es la trampa. Y se vuelve más peligrosa por el segundo elemento que mencionan, A ver, el silencio de los resultados. Le dan un nombre muy gráfico, la brecha de invisibilidad. ¡wow! Y es perfecto porque describe la experiencia de sembrar una semilla. Se está trabajando muchísimo, regando, cuidando la tierra, invirtiendo un esfuerzo enorme, pero todo el crecimiento ocurre bajo la superficie, Fuera de la vista. fuera de la vista. Se mira el estado de cuenta, la balanza, la dinámica familiar, y parece que nada ha cambiado. Lo llaman la brecha de invisibilidad. También podría ser la brecha de la fe, ¿no? Totalmente. Porque es el momento en que se tiene que creer en algo que no se puede ver para nada. Y ahí la mente empieza a jugar en nuestra contra. Precisamente, es en ese silencio donde la voz del valle susurra, ¿ves? Tanto esfuerzo para nada. Nada cambió. La inercia ganó. Es un ataque directo a la perseverancia. Directo. Porque la perseverancia se alimenta de evidencia. Y en ese momento no hay evidencia visible. Entiendo. Entonces, si se está invirtiendo todo este esfuerzo, la novedad ya se fue, no se ve nada a cambio. La tentación de volver a lo de antes debe ser enorme. Y ese es el tercer elemento. Lo llaman la tentación del Egipto conocido. Es una trampa de la memoria. ¿Cómo funciona? Cuando el cansancio aprieta y los resultados no aparecen, la mente empieza a embellecer el pasado. De repente, la vida anterior, esa de la que se quería escapar, aunque fuera una esclavitud, empieza a parecer preferible, ¿Pero por qué? Si era tan mala que decidimos cambiarla. porque era predecible. El cansancio nos hace anhelar la certeza, aunque sea la certeza de algo que no nos gustaba. Es verdad. O sea, alguien deja un trabajo tóxico, pero después de 2 meses de incertidumbre como emprendedor, de repente idealiza la estabilidad de su antiguo jefe gritándole. ¡Qué locura! No es que extrañe el maltrato. No, extraña la predictibilidad del sufrimiento.
El Egipto conocido es en el fondo una adicción a la certeza. Se prefiere la rutina conocida a la libertad por conquistar. Eso es muy potente. Y supongo que todo esto consume una cantidad de energía brutal, lo que nos lleva al último punto. Exacto. El cuarto elemento que cierra el círculo es el agotamiento del doble esfuerzo. Doble esfuerzo. Sí, porque mantener una nueva mentalidad requiere una energía consciente. No solo hay que hacer la nueva acción, ir al gimnasio, comer sano, sino que al mismo tiempo hay que luchar contra el impulso de no hacerlo. Es una batalla en dos frentes. Es un doble frente de batalla, exacto. El esfuerzo de construir lo nuevo y el esfuerzo de resistir lo viejo. Es como mantener un músculo en tensión constante. El valle opera desgastando esa fuerza de voluntad hasta que inevitablemente se baja la guardia. Novedad cero, resultados invisibles, la seducción del pasado y el agotamiento mental. Es la tormenta perfecta para abandonar cualquier cosa. La tormenta perfecta. Y es aquí donde la historia de Pedro se vuelve un caso de estudio espectacular. Un ejemplo perfecto de alguien en lo más profundo de ese valle. Ok, los apuntes nos sitúan en el Evangelio de Lucas capítulo 5. El escenario es clave. Pedro es un pescador experto, un profesional. Ujú. Ha trabajado toda la noche, el mejor momento para pescar, y ha fracasado, rotundamente, 0 peces. Nada. Y lo encontramos en la orilla, al amanecer, cansado, frustrado, lavando sus redes. Ese acto es muy simbólico. De la rendición, ¿no? Totalmente. El final de una jornada inútil. Está resignado. Es la imagen misma del Valle del Cansancio. Ha aplicado toda su experiencia, todo su esfuerzo, y el resultado, nulo. Es la brecha de invisibilidad en su máxima expresión. Su realidad tangible es el fracaso. Y aquí es donde se pone muy interesante. Jesús se sube a su barca y después de enseñar un rato, le da una orden que para un pescador profesional como Pedro, en ese estado, es casi un insulto. Una locura, sí. Le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, vuelve al lugar de tu fracaso en el peor momento del día y haz lo mismo que no funcionó. El conflicto interno que esto genera es el corazón del asunto. La respuesta lógica de Pedro, la del experto agotado, es: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahí está todo. Todo. El cansancio físico, la frustración, la voz de la experiencia que grita: esto no tiene sentido. Está presentando el informe de su realidad visible. Los hechos están de su lado. Es la voz del valle. Ya lo intenté y no funcionó. Totalmente. Pero lo fascinante aquí, el punto de inflexión, la bisagra del milagro, como lo describen las fuentes, es la siguiente palabra que pronuncia. ¿Cuál? Esa pequeña conjunción, más. La frase completa es: más en tu palabra echaré la red. Ese pero, ese más lo cambia todo. Es una frontera. Es una palabra que divide la realidad en dos. Antes del más, tenemos el reino de la experiencia, el agotamiento, el esfuerzo humano. El reporte de la inercia. Exacto. Pedro está describiendo su valle. Pero después del más, entramos en el reino de lo invisible y el mandato. Ese más es un acto. Es el momento exacto en que Pedro decide que la palabra de Jesús es una realidad más sólida que su propia circunstancia. Más real que su noche de fracaso. Sí. Es donde su pasado deja de dictar su futuro. Las notas lo llaman una declaración de guerra a la inercia. ¡Wow! Y la red ya no se echa por lógica o por fuerza, sino por obediencia a una autoridad que contradice todo lo que él sabe y siente. Y supongo que el resultado fue que pescó un par de peces como para demostrar el punto. Bueno, fue un poco más que eso. De hecho, la pesca fue tan abrumadora que las redes se rompían. ¿En serio? Tuvo que llamar a sus compañeros de la otra barca para que le ayudaran, y aún así casi se hundían las dos barcas por el peso de los peces. ¡Qué brutal! Y ese exceso es clave. Lo nuevo no solo llegó, sino que superó por completo a lo viejo. El silencio de los resultados se rompió con una abundancia que desbordó su capacidad. ¡Wow! Pero hay un detalle más, que las notas destacan como lo más sorprendente de todo. Ajá. Después de la pesca de su vida, el mayor éxito profesional que jamás tuvo, la Biblia dice que Pedro y sus compañeros, dejándolo todo, le siguieron. Y ese es el verdadero rompimiento. No se quedaron atrapados ni en el fracaso anterior,
Que los tenía resignados. Ni en el éxito presente, que los podría haber anclado. Podrían haber dicho, genial, ahora sabemos cómo pescar. Claro, encontramos la fórmula. Pero entendieron que la pesca no era el punto final. Vaciaron las manos de peces para tener el corazón listo para un propósito mayor. Es increíble. La victoria final sobre el valle no fue la pesca, fue la decisión de seguir adelante. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se aplica esta lección para no morir en ese valle cuando nos toca atravesarlo? Las fuentes proponen un concepto clave: la disciplina de lo nuevo. Si el primer día es una declaración de guerra a la vieja inercia, los días siguientes consisten en crear una nueva inercia espiritual. Es menos sobre la emoción y más sobre la construcción de un nuevo ritmo. Y citan un pasaje que lo resume todo, de Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La palabra clave ahí parece ser desmayar, ¿no? No es solo cansarse, es algo más. Exacto. Los apuntes aclaran que desmayar es rendirse mentalmente antes que físicamente. Es cuando la convicción se debilita frente al agotamiento. Ok, La victoria en el valle depende de que la convicción sea más fuerte que el cansancio. Y para lograrlo, se proponen 3 leyes o estrategias muy prácticas. bien, ¿cuáles son? La primera es la ley del paso siguiente. El paso siguiente. Sí, la idea es no mirar toda la montaña que falta por escalar. Eso es abrumador, paraliza. El enfoque debe estar únicamente en el paso de hoy. O sea, la constancia es la suma de muchos hoy. Exacto. La pregunta no es ¿cómo voy a hacer esto por un año?, sino ¿qué tengo que hacer hoy para avanzar? Tiene sentido. Enfocarse en la tarea inmediata. La segunda ley me parece la más difícil y a la vez la más crucial. Estoy de acuerdo. Es la ley del compañerismo. El valle es un lugar mucho más peligroso cuando se atraviesa en soledad. Totalmente. Es vital tener a alguien, un mentor, un amigo, un equipo, que nos recuerde lo invisible cuando nosotros solo podemos ver lo visible. Alguien que nos recuerde la promesa cuando solo sentimos el cansancio. Como Pedro, que tuvo que llamar a sus compañeros para recoger la pesca. No pudo solo. No pudo solo. Es que es muy fácil aislarse cuando uno siente que está fracasando, ¿no? El instinto es esconderse, no pedir ayuda. Pero es el instinto equivocado. El aislamiento es el mejor aliado del valle. Y eso nos lleva a la tercera ley, que a menudo se malinterpreta. A ver, La ley del reposo activo. No se debe confundir cansancio con derrota. A veces, la acción más espiritual, la más estratégica, no es seguir empujando hasta el colapso, sino descansar. sino descansar para recuperar fuerzas. Pero, a ver, ¿cómo sabe uno si está haciendo un reposo activo o si simplemente está procrastinando la rendición? ¿Cuál es la señal interna que lo diferencia? Es una línea muy, muy fina. Es una pregunta excelente. La clave está en la intención. El reposo activo es una pausa estratégica con el propósito de continuar mañana. Ok. La rendición es una parada con la intención de retroceder. Uno es una recarga, el otro es un desenchufe definitivo. El reposo activo dice, esto es demasiado para hoy, pero mañana sigo. Y la rendición dice, esto es demasiado para mí, punto. Exactamente. Y para esos momentos de duda, hay una frase final en las notas que encapsula la dimensión espiritual de este proceso. ¿Cuál es? El silencio de Dios no es su ausencia, es su inversión en tu paciencia. Qué buena frase para anclar la mente en medio de la incertidumbre. Bien, hagamos un resumen rápido. Dale. El Valle del Cansancio es una etapa real, predecible, en todo cambio. La historia de Pedro nos muestra que el punto de inflexión es una decisión, un más o un pero, de obedecer a una nueva autoridad por encima de nuestra experiencia. Y para lograrlo, se necesita disciplina, enfocarse en el hoy, buscar apoyo y saber descansar sin rendirse. Un mapa bastante claro para una experiencia que suele ser muy confusa. Y todo esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Adelante. Los materiales se centran mucho, y con razón, en el poder del pero para confrontar nuestro fracaso o nuestro cansancio, como hizo Pedro con su barca vacía. Claro, a pesar de mi fracaso, lo intento de nuevo. Exacto. Pero, ¿qué pasa con el pero que se le debe poner al éxito? El pero al éxito. Nunca lo había visto de esa forma. Piénsalo.
El acto más radical de Pedro no fue echar la red una vez más. Fue dejar la pesca. Fue dejar atrás la pesca milagrosa, el mayor éxito de su carrera. Esto sugiere que para una verdadera transformación, a veces el mayor obstáculo no es el fracaso que nos detiene en el valle. Sino el éxito que nos ancla justo a la salida. Exacto. El éxito que nos impide seguir adelante hacia un propósito mayor. El verdadero avance a veces requiere decirle, pero no solo a nuestros límites, sino también a nuestros logros. ¡Wow! Quizás la pregunta final es, ¿a qué éxito deberíamos decirle más en tu palabra? Te dejo y te sigo.